Pues este retiro de este mes es sobre la libertad interior. Y para esto yo quisiera hacer como solemos, que es pues fijarnos en el Evangelio. Y el Evangelio, esta vez, nos valemos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Y vamos a ir profundizándolo poco a poco hasta llegar a la parte de la libertad interior. Entonces comienzo leyendo el Evangelio. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aprovechar este retiro. Si hoy ustedes están aquí, no es porque ustedes quisieron estar aquí, es porque Dios quería encontrarse con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que alguien se les queda mirando fijamente. A veces sucede cuando alguien cuenta un chiste malo y comienza la gente a mirarse así porque no encontró dónde hacía gracia. O a mí me pasó, les conté alguna vez, que fui a una boda a celebrarla y lo que sucedió fue que en la boda, ¿qué creen que pasó? No se cayó la novia, tampoco el novio se resbaló, no es que el pastel se vino abajo. Pasó que una señora traía el mismo vestido, no que otra, que 4 más que ella. Era el mismito vestido. Y una de ellas estaba en la mesa donde me pusieron a mí. Miren, yo soy padre, pero no soy inmenso. Y yo me di cuenta cómo todo el mundo hablaba y miraba a las que traían el mismo vestido. Todo el mundo. Fue la sensación de la noche. Las del vestido igual. ¿Y saben qué pasaban? No solo que todos las veían, sino que entre ellas se evitaban. Unas buscaban taparse con algo acá arriba y no se paraban. Pero ya después una de ellas, la valiente que estaba en la mesa donde yo estaba, se paró y fue a saludar y tomarse la foto con una, y luego con la otra, y luego con la otra, y luego con la otra. Y ya, se terminó el asunto. Fue así de que, a ver, ya, es como dicen, víboras, enróllense todas juntas. Y ya después, díganme lo que quieran. Ya, no sacamos la vuelta. Pues esto para decir una cosa real. O sea, aquí es el Evangelio que Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga, leyó un pasaje del profeta Isaías, ya leímos cuál, es el que vamos a profundizar para el retiro de hoy. Se sentó y dice, todas las miradas estaban fijas en él. Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante, porque hay miradas que nos cohíben. ¿Qué se sentirá? Pues no sé. Por ejemplo, yo ahora, a mí me da un poquito de tristeza ahorita lo del Super Bowl. Porque si uno lo reflexiona, no es Super Bowl, el medio tiempo del Super Bowl. Porque, pues, ¿para qué les digo que no? Yo tenía ganas de ver a Shakira y a Jennifer López. Pero en un momento me dio tristeza porque dije, no, o sea, esto no es para verlo. O sea, yo no me sentía cómodo viendo una mujer así, haciendo esas. Y al final, pues no lo vi. Pero no lo vi porque no quise verlo, no porque no tuviera ganas. Porque yo no quería ir a ver, o sea, lo que estaba saliendo, decías, esto no es, ¿cómo puede creerse que esto es
A ver, ¿cómo le explica un papá a un hijo que está viendo con 3 años, 4 años, 5 años? Eso, o sea, ¿qué está haciendo esa mujer? O la otra mujer. Porque bueno, estaba, pero pues yo bajaba la cabeza. Ya luego sonaba el guaca y luego se me subía. Pero yo decía, no, ¿eso cómo? Pues no, eso me da tristeza. Pero bueno, prescindiendo de eso, pues sí, ya son artistas, cantantes profesionales. Artistas es una palabra mayúscula, ¿eh? Artista Dalí, artista Picasso, ellas digamos son cantantes. Artistas, pues, bueno, artistas te da una palabra mayúscula. Pero imagínense qué se sentirá. Imagínense que la de medio tiempo fuera usted, aunque cantara el cucurru cucú. O la chona. ¿Qué se sentirá estar en la mitad de un estadio con toda esa gente, con millones y millones de gente viendo por televisión y que todos te estén mirando a ti? Esto para colocarnos en la situación de Jesús. Todos le están mirando, y Jesús, en lugar de rehuirse, Jesús enfrenta esas miradas. Es más, aprovecha que lo están mirando. Esa parte del evangelio no la leí, pero les dice: hoy eso que acabo de leer se acaba de cumplir en mí. O sea, eso es como, es retador, porque es, ¿tú me estás mirando así? Pues yo también te miro y te contesto y te ubico en lo que estás viviendo. Vamos a comenzar a profundizar el evangelio. El tema es la libertad interior. Vamos a ver, van a ver cómo, partiendo de lo general, llegamos a lo particular. Eso saben cómo es. Imagínense, no sé si les ha tocado verlo, a las más chicas. Hoy estamos contentos, no solamente porque saludamos a las de San Antonio, que van a ver este retiro después, sino también porque hoy llega el equipo de las jóvenes profesionistas que están ahí atrás. Digo, llegaron tarde, pero pues, son profesionistas, ¿qué le hacemos? Entonces, vamos a hacer como se hace con Google Earth, que comienzas desde arriba, se ve todo el mundo, y comienzas y llegas a una ciudad dentro del mapa. Vamos a hacerlo con el evangelio. Primero, ya lo escuchamos el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Vamos a hablar de la libertad interior, pero vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, el evangelio. Qué bonito es profundizar el evangelio así. Dice que Jesús vino a Nazaret. A ver, y uno se pregunta, Jesús vino a Nazaret, o sea que ya no estaba viviendo en Nazaret, porque ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Cómo se le conocía a la gente antes? Si era de un pueblo diferente a Nazaret, se le llamaba del pueblo de donde era. Es como si dijeran, pues no sé, María la de Saltillo, pues este era Jesús el de Nazaret. Pero si era del mismo ciudad, del mismo lugar, ya no se le llamaba así. El evangelio dice 2 maneras para nombrar a Jesús. Los apellidos no existían, entonces uno era para los de los pueblos de alrededor, o de otros lugares, era Jesús de Nazaret. Pero para los que eran de Nazaret, era Jesús el hijo del carpintero. No había apellidos, entonces así se le conocía. En el mismo lugar, por el oficio del padre, o por el que todos creían que era su padre, y en una ciudad diferente, por el origen de la ciudad donde vivía, que se creía que ahí había nacido. En este caso, pues Nazaret, que fue donde creció. Aunque sabemos que no era de Nazaret, nació en Belén. Dice que vino a Nazaret, entonces no estaba en Nazaret, regresó a Nazaret. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Miren qué bonito, porque dice que según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado. Sábado es una palabra hebrea que significa, bueno, primero les digo la palabra es Sabbat. ¿Quién les había dicho que en nuestro vocabulario cotidiano dedicamos el nombre de un día es de origen hebreo? El nombre original es Sabbat, y Sabbat significa algo, significa descanso. Cultura general, ¿en cuántos días Dios creó el mundo? Bueno, el Génesis dice en 6 días y al séptimo descansó. Eso no hay ningún problema
con que no fue exactamente así. Un día en el lenguaje de la Biblia puede ser 1000 años, o 100,000 años, o 10,000 millones de años. Eso no es el problema. El punto aquí es, el séptimo día dice que descansó. Es decir, el descanso es parte de la creación. Y descanso se dice Sabbat. Entonces, ¿por qué descansamos el sábado? Porque es el día de la creación, el séptimo día. Pero uno va a decir, no es cierto, porque los cristianos no celebramos el sábado. ¿Celebramos cuándo? El domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque fue el día que Jesús resucitó. Y entonces, como resucitó ese día, es el día de la nueva creación. Y por eso lo dedicamos a alabar a Dios y a descansar. En ese orden, porque algunos queremos primero descansar y luego alabar a Dios. En ese orden, primero alabo y después descanso. Si no les pasa como a la señora esa, que me llamó a las 9:30 de la mañana, 9:45, casi 50, y me dice, padre, es que yo siempre voy a la misa de 10 y hoy no voy a poder ir. ¿No me puede dar mejor de una vez la penitencia? Y le digo, ¿qué? Todavía le queda la de 11, la de 12, la de 1, la de 1:30, la de 5, la de 6, la de 7:30 y la última, la de las 8:30 o 9, allá por el seminario. Fíjense que a veces nos damos por vencidos ya antes de que siquiera hayamos querido dar un solo paso. Entonces, primero, qué bonito esto, Estamos profundizando en la libertad interior, pero de lo general a lo particular. Primero vamos a comprender el Evangelio. Y entonces el Evangelio está diciendo que según la costumbre, es como si dijéramos, ¿cuál es la costumbre para nosotros? Pues ir a misa el domingo. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Jesús, no hay iglesias todavía. Pues no, ¿verdad? No hay iglesias todavía. ¿Qué hace Jesús? Según la costumbre, el día del sábado. ¿Y qué hace Jesús? Dice, se levanta para hacer la lectura. Está en el sábado, el día de descanso y de alabanza. Y aquí sí encontramos algo bonito. Y lo bonito es que, ¿se han fijado qué hacemos nosotros en la misa? La misa tiene, por así decir, dos grandes partes. En la primera, ¿se acuerdan qué hacemos? Lo vamos a tener ahorita a las 8:30. En la primera parte de la misa, ¿qué hacemos? Leemos la palabra de Dios. En la segunda, ¿qué se hace? Se consagra el pan y el vino. Bueno, en aquel momento no había misa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo mismo que nosotros en la primera parte de la misa. Leer las lecturas. ¿Te ha tocado alguna vez leer una lectura en una iglesia? Puede ser que sí. ¿Cómo la haría Jesús? Porque Jesús se paró a leer una lectura. ¿Se fijaron de qué lectura era? ¿Cuál decía el Evangelio de hoy? Decía un pasaje del profeta Isaías. ¿Y qué decía ese pasaje? Vean lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Entonces dice, ¿en qué consiste la buena nueva? Proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los oprimidos. Ahorita vamos a volver a esto. ¿Dónde leyó eso Jesús? Fíjense, antes de ¿dónde leyó eso? Leyó Jesús, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿quién le enseñó a Jesús a leer? Porque no fue a la Universidad de Harvard, no fue a Yale, es más, no fue ni siquiera a la Universidad Hebraica de Jerusalén. ¿Ustedes creen que en un pueblito pequeñito así de nada, o sea, más pequeñito que Arteaga o Ramos Arizpe, había una escuela para aprender a leer? Yo tengo una teoría, una de dos. O Dios le infundió así por arte de infusión divina, tú lee. Y imagínense qué bonito sería eso, ¿no? Que si aprendiéramos todo, que nada más de repente ves y ya sé leer, de corridito. No, unas tienen 30 años y todavía ni saben leer. Las pones a leer la lectura y van 30 años, ¿no? El niño Jesús, imagínense. Bueno, quién sabe si fue así. Tal vez no. Pero si no aprendió Jesús, si no fue así, tuvo que aprender. Y si tuvo que aprender, fue porque alguien le enseñó. Y si no hay una escuela, normalmente ¿quién le enseña a un niño? Sus papás. ¿María sabía leer? Lo más probable es que no. Porque pues injustamente, pero en ese tiempo las mujeres no leían. Entonces, ¿quién leía? ¿Quién sabía leer? Lo más probable es que San José. ¿Se ha puesto a pensar en San José enseñando al niño Jesús a leer? Qué bonito. A muchos de nosotros, tal vez alguna de ustedes, su papá les enseñó a leer.
Digo, tal vez no con mucho cariño te decían, niña mensa, usted no sabe nada. Ya llevamos media hora aquí, ya sabe que se va con su mamá. Digo, tal vez a alguien le dijeron más bonito o más feo. Si fue más feo ya no se acuerda ya. Disculpe y siga adelante su vida. Sigue siendo bonita y todo lo demás. Pero muy probablemente fue San José, muy probablemente. Qué bonito, ¿no? O sea, que un santo le enseñe a leer a su hijo, que además es adoptivo. Bueno, Jesús sabía leer. Le enseñaba que alguien le enseñó a leer. A no ser que Dios, si él quiso, pues era Dios. Pues de repente pues dijo, quiero leer. Y ya, leía. Pero digamos que, pues, si en muchas otras cosas siguió el orden que seguimos los humanos, pues ¿por qué en eso no, no? Después, habla de los rollos. Antes no existían los libros. Y como no existían los libros, porque el papel no existía, ¿en qué se escribía? En piel. Pero no crean que cualquier piel. Era un determinado tipo de piel que se trataba de una determinada manera para poder escribir en la piel. Entonces no era así de que, ay, me equivoqué, no me gustó la letra y la tiro. No, aprovechabas la piel. Y esa piel, como no existían los libros, existían los rollos. Si ustedes no sabían, los judíos leen de derecha a izquierda. Entonces eso significa que eran rollos. Entonces los rollos, esto, se fijan cómo esto tiene forma, pues para que el libro quede abierto y no se doble. Pues ellos tenían, digamos, unas superficies como estas, donde aquí tenía, ¿han visto el papel de baño cómo se coloca? Pues imaginen, aquí tenía una cosa, acá tenía otra, acá otra y acá otra. Entonces el rollo nada más se ponía ahí, y entonces si leían de derecha, si leen, porque siguen leyendo así, de derecha a izquierda, entonces ¿dónde estaba la mayor parte del rollo? Acá. Y acá se ponía, según iba leyendo, pues aquí le iban dando al rollo, literalmente le daban al rollo y le daban así. Fíjense cómo de ahí viene algo tan sencillo como se enrolló. De ahí viene se enrolló porque de repente pues ya no le supo dar, o le dio de más, o se perdió, o se pasó del tiempo de la lectura. Algo tan sencillo, una expresión coloquial como ya no se enrolle, viene de eso, de hace un montón de tiempo. Pues Jesús les dice a estas personas que le están escuchando, que le conocían. Jesús había crecido en Nazaret, había nacido en Belén. De Belén, ¿a dónde se fue? A Egipto. Y no porque María le dijo a San José, no hemos tenido luna de miel, ¿eh? No fue por eso. El Evangelio dice que fue porque Herodes quería matar al niño. Si estaban en el reino de Herodes, querían salir del campo del reino de Herodes para que Herodes no los siguiera. Y se fueron a Egipto. ¿Quién sabe en qué lugar exactamente de Egipto estuvieron? Pero se fueron a Egipto y lo dicen los evangelios. Pero después de un cierto tiempo, ya regresaron a Nazaret. ¿Se imaginan a María todos los días como algunas de las que no son de la ciudad en la que viven y comienzan con el esposo? Ay, es que extraño a mi mamá. Y si nos cambiamos, dicen que ya hay trabajo. Y San José, no, pero el niño, no, tal. Total que un día se regresan a Nazaret. Y el niño crece en Nazaret todo el tiempo. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Lucas tan bonito? Dice, el niño crecía en sabiduría, en estatura y en obediencia a sus padres. Qué impresionante, ¿eh? Dios obedeciendo a criaturas humanas. Dios. Es la lección que nos da para luego nosotros aprender a obedecerlo a Él. Y ya estando allá, pues crece allá. ¿Y qué pasa cuando uno crece en una ciudad? Bueno, una ciudad es un decir, porque Nazaret no era una ciudad, era una cosita de nada. Pues lo que pasa en las ciudades pequeñitas, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y entonces todo el mundo, en ese mundo que era Nazaret, pues conocía a Jesús, que se había ido hace unos meses o un par de años, que es que anunciar la buena nueva, y había dejado a su mamá, que para ese momento ya era viuda, solita. Y entonces regresa, y el día que regresa, entra a la sinagoga, se pone de pie, toma el rollo, lee lo que ya dijimos 2 veces, y les dice a todos, hoy eso que leí se ha cumplido. A ver,
¿Qué se cumplió? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que se cumplió? Fíjense lo que está diciendo que se cumplió. Está diciendo que se cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí. Decir que eso aplica en Él significa decir que yo tengo a Dios conmigo. Pero la mentalidad de ese momento es que ¿quién podía decir yo tengo a Dios conmigo? Siendo el Espíritu del Señor está sobre mí. No más que esto ya estaba confirmado, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Literalmente, el Espíritu Santo, que no es una paloma, pero ahí quiso manifestarse como paloma, estaba diciendo, este es Dios. Entonces ahí en la sinagoga dice primero, que se cumple eso que ha leído. ¿Qué es lo que ha leído? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, porque me ha ungido. Desmenuzando el Evangelio, uno comienza a comprender cosas que, dice, con razón, estaban sorprendidos mirándolo así. Porque decir que me ha ungido como una lectura, pues tú puedes decirlo como lectura, pero decir eso se aplica en mí. ¿Saben cómo nombramos a Jesús? El Mesías. Mesías es una palabra griega que significa ungido. Es decir, esta persona que todos conocemos en el pueblo, que sabemos quién es el papá, quién es la mamá, dice que Él es el Mesías. Pero es que decir que es el Mesías es decir, es lo que todos nosotros, judíos, estamos esperando. Pero, ¿cómo va a ser Él? Si lo conocemos, creció aquí, vivió con nosotros, sabemos a qué se dedica, que no le salen bien las mesas que le mandamos a hacer, que luego anda distraído, que es bien bromista, que le hace cosquillas a su mamá. ¿Cómo va a ser el Mesías? Está diciendo, el Espíritu está sobre mí. Es decir, yo tengo a Dios. Y luego dice, yo soy el ungido. Es decir, como el Mesías, corazón estaban con los ojos así. Bueno, escucharlo, leerlo, no, pero decir que eso aplica en mí era como que Jesús se equivocó de lugar para hacer bromas desagradables. Es como si alguien se pone a hacer una broma aquí en la capilla, es como que, pero bromas desagradables, es como que, por muy graciosa que sea, tú misma dices como que está fuera del lugar. Eso es lo que estaban pensando las personas que lo estaban viendo. Y luego le dice que es Mesías y dice ¿para qué? ¿Y para qué es? Para anunciar la buena nueva. ¿Saben qué significa evangelio? Eso, buena nueva. Eso significa evangelio. ¿Cuánto cambia ver los evangelios, que como sabemos son 4, como buena nueva? Es decir, lo que Dios, como la misión que Dios tenía para con nosotros. Y luego sigue, explica en qué consiste la buena nueva. Y son 2 cosas. Proclamar la liberación de los cautivos, está hablando de libertad. Y segundo, libertad a los cautivos. Miren, si alguien ha estudiado historia, sabe que en ese momento en que Jesús vivía, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no tenía libertad. Eso es un hecho histórico. ¿Por qué no tenía libertad? Porque el imperio romano dominaba en Israel. Pero ¿saben qué? Es que esto era chocante, era inconcebible para el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque ese territorio se los había dado directamente Dios. Imagínate, ya ven que aquí es un terreno grandote y que realmente tú un día te levantas y Dios te dice, levántate, Agustina, o levántate, Restituta. El nombre, fíjense bien cómo dije el nombre, que es un nombre propio. Restituta, párate y vete a la tierra que yo te mostraré. Y tú ahí vas de obediente. Tú vas pensando ahí a un lado del campestre, y no, que estoy aquí, a un lado de las vacas, del establo que está aquí a un lado. Y llegas aquí a un lado y te dice, bueno, como sea, ¿verdad? Pues está aquí, vacas y todo, pero terreno. Y que te diga, este es para ti. Ay, pues que te lo diga. Ay, si a mí me lo dice, yo sí lo agarro. Es decir, tú puedes decir, es que a mí me lo dio Dios. ¿De quién es el mundo? De Dios. ¿Quién me dio ese terreno? Me lo dio Dios. Si no me lo dio Dios, pues
¿quién más puede decir que eso es completamente mío? Sino el que te lo dio Dios. Es el mero propietario, es decir, el que hizo todo, es el que hizo todo, me dice, eso es para ti. Y a ese pueblo le había dado esa tierra, que no eran 2 hectáreas, ¿no? Era una tierra grandota. Pero es que eso suponía recordar todo lo que Dios había hecho. ¿Y qué había hecho Dios? Había liberado primero a su pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. Después los había conducido y les dijo, los voy a liberar. Los libera, les cumple, les dice, váyanse a la tierra que les mostraré. Y ahí andan 40 años caminando y caminando con el Moisés Imagínense que Moisés estaba viejito y 40 años camina y camina. Yo creo que andaba en silla de ruedas ya el pobrecito. Porque cuando le pidieron la misión, dice que ya era anciano. Y todavía 40 años más. Pues ya lo llevarían en silla de ruedas o cargando. O ya al paso de él y por eso no llegaban. Imagínense que es como si le hubieran dicho, la tierra prometida es Saltillo, pero así del periférico para allá. Y tú te la pasas 40 años en el periférico, dando vueltas y vueltas y vueltas, y así diciendo, ya pasamos por aquí, ¿no? No, tú camínale. Ya pasamos por aquí, ¿no? Camínale. 40 años así, esto parecía la víbora de la mar, casi. Y después, por fin llegan, se instalan, comienzan a vivir ahí, dejan de ser nómadas, son sedentarios, tienen la tierra, comienzan a poner sus casas, construyen un templo, tienen un primer rey, Saúl, después un rey mejor que el primero, David, después el tercer rey mejor que el primero y que el segundo, Salomón, la época de esplendor, comienzan a tener victorias con los pueblos de alrededor, conquistan más territorio del que Dios les dio, y un día los romanos comienzan su expansión, ganan el norte de África, la mayor parte de Europa, y comienzan a expandirse a Asia, y ándale. Pues los pobres israelitas estos, ¿qué le pueden hacer a un gobierno, a un imperio, como el de Roma? Sería como, no sé, si ahí Agujito Aucluete se peleara contra Estados Unidos. ¿Qué le hace Agujito Aucluete contra los cohetes norteamericanos? Nada. Entonces estaban sometidos a un pueblo diferente al suyo, es decir, no tenían autonomía. Y Jesús les está hablando de libertad. Si algo esperaban los judíos, era un Mesías, pero un Mesías que les llevara a liberarlos de ese dominio. Entonces entramos más en materia y vamos a fijarnos primero en esa parte que Dios explica, que Jesús explica, que dice, el Espíritu está sobre mí. Si yo tengo a Dios, pues ¿cómo no lo va a tener si Él es Dios? Y segundo dice, yo soy el ungido, pues sí, pues Él es el Mesías. Y dice que su misión como Mesías es anunciar la buena nueva. Pues claro que es anunciar la buena nueva. Y luego dice en qué consiste la buena nueva. Libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Vamos primero en libertad a los cautivos. Señoras y jóvenes profesionistas. Ay, sonó como a campaña política, ¿no? Bueno, queridas hijas, me sentí el papa un poquito, pero ya. Yo ya dije, bueno, voy a decir esto, pero se va a grabar, ni modo. Imagínense que sí me toca. Ya ven que cuando uno es papa se cambia el nombre. Pues Francisco se llamaba Jorge Mario Bergoglio y se puso Papa Francisco. Benedicto XVI se llamaba Joseph y se puso Benedicto. Yo me llamo Jorge. Y si me eligen papa, lo voy a poner Cito. Para que me digan bien bonito. Porque eso del nombre del sabor no me gusta. Entonces, bueno, luego borramos esa parte. Es que si luego ustedes se duermen y pues luego yo termino la dormición. Entonces, volvamos, libertad a los cautivos. Miren, si en algo nos parecemos todos nosotros, es que experimentamos la consecuencia del pecado original. Esa es una verdad. El único pecado heredado, no pecado heredado, la única consecuencia del pecado heredado es el del pecado original, que se llama concupiscencia y que está en nuestra vida.
¿Qué significa eso? La concupiscencia es esa inclinación natural humana al mal. Tan es así que muchas veces sabemos que eso no lo tenemos que hacer y sin embargo lo hacemos. Y lo que sabemos que sí teníamos que hacer, eso no lo queremos hacer. Y esto, para que no vean que es una idea, es que lo experimentamos todos los días, ¿eh? Tan solo hoy. ¿Cuántas tentaciones hemos tenido hoy? Hoy. No es lo que va del año. Hoy. ¿Cuántas tentaciones hemos tenido? De pensamientos, de palabras, de obras o de omisiones. Tentaciones que muchas veces esas tentaciones se convierten pues en pecado. Y aquí habla libertad a los cautivos. ¿Sí? ¿Quién es el que nos tiene cautivos? Cautivo, primero, ¿qué significa? Cautivo, que es la expresión que usa Jesús tomando la del profeta Isaías, dice libertad a los cautivos. Bueno, cautivo significa que vive retenido a la fuerza. ¿No es verdad que a veces con sinceridad decimos, Señor, ¿por qué experimento esto? No lo deseo. San Pablo, que era un santo, lo dice él, no hago sino el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y está en la Escritura, en las cartas de San Pablo. Que lo diga San Pablo. Si lo dice San Pablo, ¿qué santo? Nosotros que somos, pues no estamos, no es que digan, ay, yo vengo con coronita aquí al retiro, con la aureolita. Bueno, porque si traían ninguna se le ve, ¿eh? Si eso lo decía San Pablo, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? E incluso a veces, ¿no es verdad que experimentamos que uno dice, Señor, ¿por qué? O sea, ya yo no quisiera sentir esto, no quisiera pensar esto, no quisiera... Yo a veces sí me venía el pensamiento de decirle a Jesús, ay, Señor, ¿por qué no me pasa así como le pasó a San Pablo? Así que, pues, lo tomaste del caballo y se convirtió ya para siempre, pues escuchó tu voz. Pues a veces nos gustaría algo más cómodo, ¿no? Ay, que se me aparezca Dios y me hable y ahora me convierto. Que se me aparezca la Virgen y me hable y pues ahora sí ya como digo que no, ¿verdad? A ver, ¿por qué no le pides que te aparezca el diablo? ¿No te conviertes más rápido? ¿Te espanta? ¿A algunas se les aparece el diablo? Sí, se les aparece el diablo, no se hagan. Y si no, acuérdense cuando se miran en el espejo en la mañana. Así, sin maquillaje, sin peinar, así, con las lagañas y la babita así, toda sequecita. ¿No? ¿Verdad? Claro que sí. Pero pues eso es más cómodo, decirle a Dios, aparéceteme. Pues eso es bien cómodo. Pero si Dios tuviera que hacer eso con todos, pues qué chiste la virtud. Dios nos dice, más bien Dios nos priva de eso como para darnos chance de que efectivamente sea más virtuoso. De hecho, yo luego digo, pues bueno, la verdad, la experiencia de San Pablo sí la hemos tenido. Porque San Pablo cuando se convirtió, acuérdense que él era perseguidor de los cristianos. Él era judío convertido. Él llevaba gente a la cárcel por el solo hecho de ser cristiano. San Pablo. Es más, cuando matan a San Esteban, el niño era surtidor de piedras. Bueno, no sé si era niño, pero estaba muchacho. Por ahí dice los Hechos de los Apóstoles que un muchacho de nombre Saulo de Tarso de la ciudad de origen, acercaba las piedras para que con las piedras apedrearan a San Esteban. Y dices, a ver, sí acercó piedras para matar y que terminó de santo, pero San Pablo, cuando experimentó a Dios, no lo vio. Eso se parece a nosotros. San Pablo no vio a Dios. Nosotros tampoco lo vemos. Y muchas veces lo escuchamos en nuestro interior que nos dice, haz el bien y evita el mal. Es la manera más, es la voz universal de Dios en la conciencia de todos nosotros. Haz el bien y evita el mal. Pues muchas veces nosotros estamos cautivos porque nos gustaría no pecar y sin embargo pecamos. Porque es muy necesario aquí subrayar que la libertad que Dios nos quiere dar no es una libertad exterior. Yo a veces digo, ¿con qué facilidad pedimos tantas veces, Dios, salva a Venezuela?
salva a Nicaragua, salva a tal país que está con un tirano opresor. Dios no trae ese tipo de libertad externa y tiene que quedarnos claro, porque ese tipo de libertad no es responsabilidad, ese tipo de libertad no es responsabilidad de Dios. ¿Por qué muchas veces un gobernante está donde está? Pues porque la libertad de las personas fue que lo votaron y luego no actuaron de manera que limitaran ese poder. Y entonces viven las consecuencias, exteriormente hablando, de lo que la libertad de las personas les llevó a decidir. Por eso dice una máxima popular que cada país tiene el gobierno que se merece. Porque al final, si hubo democracia, pues esa persona está ahí porque la mayoría la eligió. En algunos casos pueden ser buenas personas, pero en otros casos, pues luego no lo son. Y yo leí una viñeta que decía, los zancudos votaron contra el insecticida por puro coraje contra las abejas. Pero es que luego también las que se mueren con el insecticida son las abejas y los zancudos. Pues no es esa libertad de la que Dios viene a salvar. No es de la libertad mal empleada. ¿Cuántas veces nos quejamos de cosas que suceden y que son responsabilidad? Imagínense, no es por imaginación, o las profesionistas no pueden imaginarse esto todavía porque no son mamás, pero cuando lo llegan a ser, si Dios les llama a esa vocación, pues imagínense que un hijo tuyo termina en la cárcel. Típica petición de Dios: Señor, sálvalo de la cárcel. ¿Por qué? Porque está coartado la libertad. Esa no es la petición. O sea, como que Dios va a sacar, a ver, si tu hijo es culpable, por mucho, rézale todas las novenas que quieras, no va a salir. ¿Por qué? Porque estar ahí es la consecuencia de una libertad exterior mal empleada. No es ese tipo de libertad de la que Dios nos viene a dar. Esto explica también por qué en el Evangelio se han fijado que hay pasajes donde Jesús le dice por ejemplo, a uno de los apóstoles o los discípulos, o a una persona que le ha hecho un milagro, y les pregunta: ¿quién soy? Y le dicen: tú eres el Mesías, o tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no les dice que no, les dice: sí, pero no se lo digas a nadie. Y dices: a ver, ¿por qué Jesús le dice que no se lo diga a nadie si está diciendo la verdad? Por esto, porque Jesús no quería que lo confundieran con un Mesías político. Un Mesías político era el que todo el mundo quería que era un libertador, un revolucionario que nos levantara en armas para expulsar a los que nos están dominando, que son los romanos. Pues eso no es Dios. Si aquí en México pasara así remotamente, que algún gobernante de alguna se perpetuara en el poder, rézale a Dios todo lo que quieras. Él no viene a tener ese tipo de libertad. Cuando habla de cautivos, está refiriendo a la libertad del interior, es decir, quitarnos de ser retenidos a la fuerza de ese poder del pecado en nuestra vida. ¿No es verdad? Bien, ¿saben cómo explico el pecado? Esto es universal entenderlo. El pecado es como una montañita o un cerro, y voy a explicar con el cerro y la persona lo que es la virtud y lo que es el pecado. Aquí está el cerro y tú estás aquí abajo. El pecado, primero el pecado. Aquí está el cerro y tú estás arriba. Cuando estamos arriba, mira, tú nomás haces el pie así y el otro se viene solito. Y solito, te vas ahí, paréntesis, que no les pase como esa señora que estaba en su casa. Una señora, pues, le pegaba a su marido, como muchas señoras, que son bien malas con el esposo. Pobre esposo, ya todo traumado el pobrecito esposo, pero siempre era sincero el esposo. Entonces un día ella estaba pintando las uñas, ahí le soplaba, y en eso le dice a su esposo: amor, ¿me quieres? Él le dice: sí. Y dice: dímelo en el otro oído. Y dice: ¿me vas a hacer dar toda la vuelta? Porque estaba algo de la señora. Entonces, otro día llegó la misma señora, pues iba unos 15 años, entonces se puso el vestido de la señora y se paró ahí y pues le quiso modelar al esposo para que le echara porras. Y le dice, pues así típico, ¿verdad? Que lo hacen así ustedes las señoras. Le dice: ¿cómo me veo? Y le dice él, y esperaba que le dijera: a ver, date la vuelta. Entonces le dice él: a ver, rueda para acá y luego para acá. Entonces, pues así, ¿verdad? Pobrecito. La señora, pues
Ya luego se puso a dieta. Luego les cuento el chiste de cómo terminó por la dieta. Pues bueno, libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos significa, ante todo, libertad del pecado. El pecado es como estar arriba de la montaña. Miren, con el pecado nomás lo hacemos así y se van todos los pies, sino que, y bueno, si sabe la señora esta del chiste, pues no se van los pies, se va rodando, pero así se va. Pues así es el pecado. Tenemos una facilidad para pecar, se nos da.